endocrinología infantil, pero la verdad es que en el servicio de endocrinología he tenido incluso el continuum del tratamiento, incluso a pacientes adultos, en general jóvenes. En primer lugar, a mí me gusta comenzar esta charla siempre con esta imagen, que es el tema de construirse, porque yo sé que muchos de los de acá son jóvenes y probablemente ya tengan algunos preconceptos muy diferentes a los de gente mayores, pero la verdad es que tenemos cosas que desde la infancia venimos teniendo, como ese concepto del binarismo, como lo que se llama también heteronormatividad, como que todo lo heterosexual, lo binario de hombre y mujer es lo correcto, y tenemos que empezar a destruir estos preconceptos, porque si nosotros queremos abordar integralmente al paciente trans, deberíamos revisar primero nuestras creencias y prejuicios antes de entrar en contacto con esa persona. Tened en cuenta que, como dijo Luis, la identidad de género no es algo con lo que nacemos, la vamos construyendo, lo mismo que el modo en que expresamos nuestra identidad de género, y que esto puede ir cambiando. Y así como otros no critican la forma en que uno se autopercibe, nosotros tampoco tenemos el derecho de criticar la forma en la que otro construyó su identidad. Nosotros en el hospital, como dijo Luis también, tenemos un equipo multidisciplinario, y la verdad es que todos tratamos de trabajar de forma bien interdisciplinaria para lograr un abordaje integral de los pacientes, porque la verdad que cuando llegan al hospital se chocan con muchas barreras, no solo con los turnos, sino con el acceso a los especialistas y todo, y tratamos de hacerlo un poquito más fácil para que los pacientes puedan volver a la consulta. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a atender de forma integral una persona? Bueno, primero esto que habíamos dicho, que tratar de abstenernos de emitir algún juicio de valor o realizar una atención solo basada en las propias creencias, que no deberíamos ampliar el interrogatorio a cosas que no están relacionadas con la identidad de género o con la corporalidad cuando no lo requiero, y esto va más apuntado a la guardia. Por ejemplo, cuando ustedes entran en contacto con una persona trans, hay muchos que les parece, por su curiosidad quieren preguntarle, bueno, ¿cómo es? ¿Y qué tratamientos estás haciendo? Y la verdad es que esa persona siente que están cuestionando mucho su identidad de género frente a esas preguntas que no tienen nada que ver quizás con lo que fue a consultar, que quizás era una simple neumonía y nada más. Sí, pero bueno, la verdad es que tratamos de no interrogar de más. Obviamente que en el ámbito de la endocrinología nosotros tenemos un abordaje sí que va a ser más profundo, pero bueno, eso merita la consulta que nos está haciendo el paciente. Asegurar siempre la privacidad y la integridad, como lo tenemos que hacer en todo paciente. Y con respecto al examen físico, nosotros en general solemos en endocrinología dejar el examen físico para una segunda o tercera consulta. La primera consulta es más que todo para ver cuáles son las ideas, cuáles son los deseos de tratamiento, qué opciones les podemos dar, y después vamos a dejar el examen físico cuando le expliquemos bien al paciente por qué lo necesitamos hacer y el paciente tenga un poquito más de confianza con el médico. Con respecto a lo del artículo 12, como había dicho Luis, el trato digno, esto es fundamental porque lo que hace referencia a este trato digno es al respeto de toda persona, ¿sí? Persona cis, persona trans, pero lamentablemente en la ley de identidad de género necesitaron poner este artículo que tenemos que respetar a toda persona trans, porque no había este trato digno habitualmente. ¿Y esto cómo lo trasladamos al sistema de salud? Primero que respetar el nombre, saber que por la ley de identidad de género, en cuanto el paciente dice que quiere ser llamado de determinada manera, aunque su DNI no corresponda con lo que él está diciendo, nosotros tenemos que llamarlo como él o ella quiere, ¿sí? Y así lo tenemos que dejar registrado, así tenemos que cambiar en todas las historias clínicas, en todos los sistemas de registro, ¿sí? Y tratar de hablar con los administrativos para que justamente sean capacitados en todo esto. También respetar el hecho de ser internados en salas acordes a su identidad de género. Siempre se le vamos a preguntar para contar con el consentimiento de la persona trans con respecto a su internación. Como les decía, para que esto funcione, el trato digno no pasa solo por nosotros entender estos conceptos y conocer la ley, sino que también tenemos que educar al resto del equipo de salud, al personal administrativo, de mantenimiento de salud, de seguridad, incluso a la comunidad educativa también. Y lo que menciona la ley, aquellos que no cumplan con esto son pausibles de sanción, o sea que si ustedes no nombran a esa persona como quiere ser nombrada, ellos les pueden hacer acciones legales.
¿Qué vamos a hacer en la consulta? A veces nos va a pasar que entra una persona y nosotros no estamos seguros de si es una persona trans, de cómo nació, qué sexo se asignó, cómo quiere estar nombrada y todo. No tengan miedo a preguntarles el nombre, ¿sí? Cuando duden de algo, cuando pase, pregúntenle también cómo quiere ser llamado, ¿sí? Traten de no usar los artículos femeninos o masculinos hasta hacer esta pregunta, ¿sí? Pregúntenle qué pronombre, muchos les van a decir que traten de no usar artículos ni masculinos ni femeninos, y evitar el uso de estas expresiones de señorita, campeón, princesa, que son estereotipos de género. Lo más importante también, que lo menciona la ley, no hay que prescribir ni tratamientos ni evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a una persona solo por su identidad o expresión de género, ¿sí? Solo se va a hacer si la persona lo pide y lo solicita. Vamos a hablar un poquito sobre infancia trans. Yo sé que ustedes quizás van a ver muchísimos más adultos, pero todo se gesta muchas veces durante la infancia. Saber que durante las infancias las identidades trans son las experiencias más negadas, incomprendidas, invisibilizadas y estigmatizadas, y que justamente el maltrato comienza por su propia familia muchas veces, y ni que hablar de lo que es el sistema educativo y del sistema de salud. Como dice en este informe de las infancias libres del 2019, y también lo había mencionado Luis, las primeras manifestaciones de una autopercepción de un género diferente, fíjense que empiezan en la gran mayoría de los pacientes antes de los 9 años. ¿Cómo lo van a expresar? Van a querer modificar el peinado, la vestimenta, usar accesorios, los modos de hablar, muchos disfraces, ¿sí? En general, los varones trans van a querer tener esos disfraces de superhéroes, donde las caretas les cubren las caras y les gusta que la gente se confunda en la calle y piensen que son varones porque es lo que ellos se sienten. En general, las mujeres trans prefieren usar los vestidos de princesa. Suelen elegir un nuevo nombre y les piden a los familiares que los llamen con ese nuevo nombre. Suelen tener un juego un juego de roles con el género deseado, y cuando llegan a la pubertad y experimentan algunos cambios en su corporalidad, es ahí donde muchas veces vienen a la consulta con endocrinología. Tened en cuenta que en este informe también lo que ellos recabaron de datos es que solo el 6% de las familias tuvo como primera reacción la aceptación frente a un niño o niña trans. ¿Qué pasa durante la etapa prepuberal? No todos los chicos que se autoperciben de un género diferente se va a mantener esta autopercepción, ¿sí? Por eso en general en la etapa prepuberal no hacemos nada, esperamos a que comience el desarrollo. ¿Qué pasa cuando comienza el desarrollo? Puede persistir esta identidad trans, puede volver a sentirse con su identidad, con una identidad igual a la del género asignado al nacer, o sea que ya no se trata de un adolescente trans, o lo que puede experimentar es realmente una sensación de cambio de orientación sexual y que no sea un cambio de identidad de género, ¿sí? Por eso, como les decía, en la etapa prepuberal solo vamos a acompañar y no vamos a hacer ningún tipo de tratamiento. Sí, en la etapa infanto-juvenil, como esta falta de angustia y contención social suele tener más cantidad de depresión, suicidios, bajos rendimientos escolares, lesiones autoinfligidas y abusos de drogas o alcohol, siempre sugerimos fuertemente el acompañamiento por profesionales de salud mental con experiencia, cosa que en los adultos esa sugerencia quizás es menos fuerte. Este es un trabajo americano donde lo que ellos vieron es que aquellos niños o adolescentes de la comunidad LGBT que habían sufrido rechazo por sus familias habían presentado 6 veces más riesgo de depresión y 8 veces más riesgo de suicidio en comparación con aquellos niños de la comunidad LGBT que no habían sido rechazados por su familia. Así que fíjense lo importante de la contención familiar en todo esto, que obviamente después le va a traer un montón de problemas si no tiene esa contención a futuro. Vamos a ver por las diferentes etapas de la vida cuáles son los abordajes que podemos hacer frente a las personas trans. Como les decía, en la etapa prepuberal ningún tipo de tratamiento, nosotros simplemente vamos a acompañar al niño, niña o adolescente a su familia, ¿sí? Vamos a trabajar en conjunto con el pediatra, los trabajadores sociales y salud mental, que van a hacer un acompañamiento también muy importante de lo que es la familia, con grupos y talleres. En la etapa puberal, acá es donde empieza a aparecer esa palabra de bloqueo puberal, así que después vamos a notar un chiquitito más, y obviamente vamos a seguir con ese acompañamiento por salud mental, y es este momento donde empiezan a explorar muchas veces la identidad y la sexualidad. Y en la etapa pospuberal o en el adulto tenemos ya la posibilidad de hacer la hormonización,
y es aquí donde obviamente ya se dio, se permite con esa hormonización el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también la posibilidad de esa cirugía de reafirmación de género que algunas personas trans van a querer. Volvemos un poquito a la ley 26.743 de identidad de género, y lo importante de esta ley, con respecto puramente a lo que es el tratamiento, hay que verla en consonancia con eso que yo les puse a la derecha, que es el decreto 903.15 del año 2015 justamente, que este es un cambio en el Código Civil y Comercial donde se cambia esa mayoría de edad. ¿Se acuerdan que en el 2015 la mayoría de edad pasó de ser de 18 años a 16 años, lo cual permite votar y entre otras cosas permite esta modificación en lo que es la ley de identidad de género con respecto al tratamiento? ¿Qué es lo que dice? Y ojo de nuevo, porque si ustedes leen la ley sola, les va a parecer 18 años. Por eso es que le digo que hay que leerla en consonancia con el cambio registral, con el cambio del Código Civil, donde les cambia la edad a 16. Menores de 13 años, con respecto al tratamiento, siempre van a consentir. ¿Se acuerdan que antes consentía el adulto y asentía el niño? Ahora cambia completamente. El que consiente siempre va a ser el niño, el adolescente o después el adulto, ¿sí? Ya no consienten los familiares, asienten. Entonces, consentimiento del niño o niña que pide el tratamiento y el asentimiento de al menos un adulto referente. No necesita ser madre o padre o tutor legal, sino que puede ser un referente afectivo también. Si el paciente consulta entre los 13 y 16 años y desea algún tipo de tratamiento, puede brindar el consentimiento en forma autónoma, pero solo va a necesitar el asentimiento de un adulto referente en caso de que el tratamiento que uno le esté proponiendo genere un riesgo grave para su salud. Y en el caso de los mayores de 16 años, ya son adultos, pueden consentir absolutamente cualquier tipo de tratamiento o cirugía de forma autónoma. Este es el consentimiento para lo que son los adultos, ¿sí? O mayores de edad, mayores de 16 años, que está en esta guía de atención integral de la salud, esto es del Ministerio de Nación, donde con este simple consentimiento puede obtener un tratamiento de hormonización o cirugía. Este es el consentimiento que usamos también de Nación, pero para la población infanto-juvenil, donde tenemos en la parte de arriba, vamos a tener acá en la parte de arriba la parte del consentimiento del niño, niña o adolescente, y en la parte de abajo el asentimiento, si es que corresponde, de ese adulto referente. Tener en cuenta una cosa, que no toda persona trans va a necesitar cambiar su corporalidad, su expresión, ¿sí? Entonces, no toda persona trans va a necesitar tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Eso lo tenemos que escuchar y preguntarle al paciente qué es lo que desea. Y siempre vamos a empezar la consulta ofreciéndoles lo que se llaman técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas, que para muchas personas trans podría ser totalmente suficiente esto. Por ejemplo, el manejo de la voz, fundamentalmente de mujeres trans, junto con el equipo de fonoaudiología, las modificaciones del vello corporal, como la depilación definitiva en mujeres trans, lo mismo que el uso de maquillajes, o corpiños con relleno, o prótesis externas de silicona, las fajas elásticas o binder en el caso de varones trans para ocultar el busto, que ahora vamos a decir unas palabritas más, y las técnicas de ocultamiento de testículos y pene en mujeres trans, ¿sí? También el uso de los packers o orinadores en varones trans que les permiten orinar de pie o tener una zona abultada en la zona pubiana. ¿Qué es el binder? El binder es esto que mostraron fotos, ¿sí? Es como una pechera ajustada. Y lo importante es que le tenemos que decir, estos binders se compran adecuados para cada contextura del paciente, tienen que posicionar las mamas hacia arriba o hacia abajo, sirve para aplanar lo que es el pecho y en muchos hace que solo el uso de binder no requiera lo que es la cirugía de masculinización torácica o mal llamada mastectomía, ¿sí? Y entonces le evitan la necesidad de una cirugía si se sienten cómodos con el binder. Tienen que humectar la zona con cremas hidratantes para evitar lesiones de la piel. No lo deberían utilizar de noche, es más, les recomendamos 8 o 12 horas de uso máximo. Evitar que se ajuste excesivamente para que no comprometa la mecánica respiratoria. Y les decimos que eviten usar las cintas de embalaje porque muchos, por cuestiones económicas o a veces desconocimiento de la existencia del binder, vienen con film o cintas de embalaje para lograr aplanar el busto y que no se les vea, ¿no? Estamos hablando de varones trans. Vamos a hablar un poquitito de lo que son los tratamientos, ¿sí? Inicialmente vamos a hablar de bloqueo puberal,
Todos estos tratamientos por la Ley de Identidad de Género están dentro del plan médico obligatorio con cobertura del 100%, ¿sí? Y esto los pacientes les facilita un poco el acceso a esos tratamientos. Nosotros en la etapa infanto-juvenil lo que podemos usar son estos bloqueos de la pubertad, que los llaman habitualmente bloqueadores de la pubertad, son en verdad análogos de GnRH. Recordando un poquitito, bueno, ahora les voy a hablar un poco de cómo es la fisiología de esto. El objetivo es justamente darle más tiempo al niño o niña para explorar su propia identidad, permitirle el desarrollo emocional y cognitivo para tomar una decisión futura sobre tratamientos que pueden tener cierta irreversibilidad, como es la hormonización con testosterona o estrógeno a futuro, ¿sí? Y evitar la aparición y la progresión de lo que son los caracteres sexuales secundarios. Esto nos evita la necesidad de cirugías futuras, mejora los resultados posteriores y lo más importante, lo que es el bloqueo puberal, para todos aquellos que cuestionan este tipo de tratamientos que usamos en los infantes trans, es que tiene un efecto reversible. Si a lo largo del tiempo ese niño o niña decide que no se siente ya más trans, esa autopercepción cambia, nosotros suspendemos el tratamiento y lo único que hicimos fue demorarle un tiempito la aparición de sus caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Entonces este efecto reversible es lo que nos permite, por lo menos cuando empieza ese niño o niña a experimentar esas angustias frente a los cambios puberales que no coinciden con su autopercepción de género, nosotros bloqueamos esos cambios, le permitimos que vayan descubriendo un poquito más cómo se identifican, conociendo, ¿sí? Y creando su identidad de género, y si después ellos están de acuerdo con, o siguen percibiéndose con la identidad de género y están de acuerdo con empezar una hormonización, en el futuro le damos la posibilidad de hacer el tratamiento con testosterona o estrógeno para verse con las características sexuales que ellos realmente se identifican. ¿Qué son los análogos de GnRH? Recordemos un poco el eje hipotálamo, hipofisario y gonadal. Empezamos con la producción de GnRH a nivel hipotalámico, que esto estimula la producción de gonadotrofinas, LH y FSH a nivel hipofisario, lo cual va a ir a las gónadas para estimular la producción ya sea de estrógeno o testosterona. ¿Qué vienen a hacer estos agonistas? No son antagonistas, son agonistas, pero son agonistas superpotentes de acción prolongada. Entonces lo que van a generar estos análogos es una desensibilización a futuro del receptor de GnRH, por lo cual el efecto que va a tener después va a ser de bloqueo, ¿sí? Pero son en verdad análogos de acción prolongada, o sea que análogos superpotentes, ¿sí? ¿Cuándo los vamos a empezar? Los podemos empezar recién a partir del inicio de la pubertad. Recordemos un poquito la parte de pediatría. La pubertad empieza en lo que llamamos Tanner 2, cuando aparece el botón mamario en las nenas o el volumen testicular mayor a 4 mililitros en los varones, hablando de la asignación al momento de nacer. Y a partir de este momento es donde nosotros, después de hacer valoraciones hormonales, confirmando el inicio de la pubertad, ya podemos estar habilitados a poder poner un análogo de GnRH si lo solicita el paciente. Estos análogos son todos en presentaciones inyectables, tenemos presentaciones mensuales, trimestrales, semestrales, ¿sí? Dependiendo de lo que tengan de cobertura, es lo que van a poder hacer, pero como ya les digo, son medicaciones reversibles, ¿sí? La única contra es justamente esto de que sean intramusculares o subcutáneas las aplicaciones, pero después lo que también tenemos es que son bastante seguras. Después les voy a decir unas palabritas. ¿Qué logramos evitar con este bloqueo puberal? En varones trans evitamos el desarrollo mamario. De nuevo, si no hay desarrollo mamario, no tengo necesidad a futuro de hacerle una masculinización torácica. Por el otro lado, el hábito corporal femenino. La baja talla, entre comillas, la verdad es que la estatura no se modifica mucho a futuro, eso está más determinado genéticamente realmente que es una cuestión cromosómica. Y sí, obviamente, vamos a evitar la aparición de los ciclos menstruales. En las mujeres trans, y yo creo que es acá donde tienen unas cosas muy importantes, porque la verdad que la mujer trans que nunca hizo bloqueo hormonal, después por más tratamiento que uno le dé hormonización, nunca termina viéndose como realmente se siente. En cambio, aquellas mujeres trans que hicieron tratamiento de bloqueo hormonal, la verdad que el resultado de la estrogenización posterior es mucho mejor. ¿Qué evitamos con esto? La prominencia de la aparición de la nuez de Adán y el cambio y el engrosamiento de la voz, que les molesta mucho y que la verdad que es totalmente irreversible. Todo varón expuesto
a testosterona, toda persona, mujer o varón expuesto a testosterona, va a cruzar la voz, va a agrandar va a tener la nuez de Adán, y eso va a ser completamente reversible. Lo puede manejar con fono, lo puede manejar con cirugías por la parte de otorrino, pero nunca tienen buenos resultados, ¿sí? Entonces justamente les evitamos esto. La conformación ósea masculina, que es una cosa que les molesta mucho a las mujeres trans, que es las mandíbulas grandes, pies y manos, también los hombros ensanchados, la estatura alta, de nuevo, entre comillas, porque es una cuestión genética, y el patrón corporal de vello masculino también se lo evitamos, así que en general después no necesitamos depilación definitiva. El bloqueo puberal no solo se pone al principio de la pubertad, puede ponerse al final de la pubertad, y en este caso lo usamos fundamentalmente para frenar las menstruaciones en los varones trans o hacer desaparecer erecciones o el aumento de vello corporal en las mujeres trans. Con respecto a los efectos adversos de los análogos, que yo les decía que son bastante seguros, fíjense que los efectos más frecuentes son en aquellos varones trans tratados con análogos, sangrados vaginales en el primer mes de uso, eso cuando lo bloqueamos en los estadios tardíos, donde ya hay un crecimiento del endometrio. Después, algunas reacciones en el lugar de inyección, como puede tener toda administración parenteral, las cefaleas, sofocos o alteraciones de los estados de ánimo, como lo que más mencionan los pacientes. Después, el resto de las cuestiones no está realmente con certeza si está asociado al efecto como efecto secundario de los análogos o cuál sería la frecuencia, pero bueno, la verdad es que no son para nada cosas que uno ve. Incluso yo les puse ahí la reacción alérgica grave, que es la anafilaxia, muy rara, por eso siempre la primera aplicación la hacemos en contexto de internación, para cerciorarnos que no pase nada, pero la verdad es que es rarísimo. Otras alternativas que tenemos fundamentalmente en varones trans, para generarles una menorrea, porque de nuevo acuérdense que cada persona trans puede pedir un tratamiento diferente, ¿sí? Y en este caso tenemos no el uso de análogos, sino la posibilidad de usar anticonceptivos orales, pero solo a base de progestágenos, ¿sí? Como el Dienogest o el acetato de noretistesterona. También tenemos la medroxiprogesterona de depósito, la usamos muy poco, la verdad, o los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel, ¿sí? Y esto de nuevo son cosas que uno le va a ofrecer al paciente y el paciente va a decir de acuerdo a lo que él quiere lograr o ella quiere lograr qué tratamiento le viene mejor. Vamos a avanzar un poquito en lo que es el tratamiento puramente de hormonización o lo que llamamos tratamiento hormonal de reafirmación de género. En este caso lo vamos a hacer obviamente cuando persiste esta identidad de género diferente al nacer y cuando la misma persona lo pida. El objetivo es justamente inducir la aparición de las características sexuales secundarias. En este caso no hablamos de completamente reversible como si dijimos con los análogos, en este caso tenemos algunos efectos irreversibles. Y con respecto a la edad, la verdad, acá en Argentina las guías serían los 16 años como edad para poder empezar a hormonizar. Esto la verdad que es bastante discutible, de acuerdo a donde ustedes lean. Si leen las guías de la American Society, ellos lo que ponen son los 18 años, que es lo que marcan como de mayoría de edad, pero tienen unas guías muy diferentes a las nuestras. Para nosotros serían los 16 años, pero tenemos algunas personas, algunos adolescentes que comenzaron su bloqueo de la pubertad muy temprana, pues empezaron pubertades a los 8 o 9 años, que han experimentado un bloqueo demasiado largo y que necesitan esa aparición de los caracteres sexuales secundarios. Nosotros necesitamos que empiece a desarrollar un poco, a crecer, a verse más similares a los pares con los que se identifica y obviamente a fortalecer ese hueso, porque si no hace su pico de estirón puberal, que es más dependiente de los esteroides sexuales, no vamos a tener una buena osificación del hueso. Entonces la verdad que cuando el tratamiento con análogos ya fue muy largo, podemos en algunos pacientes en el cual confirmamos la persistencia y tienen la capacidad cognitiva para tomar una decisión, que eso siempre lo trabajamos en conjunto con salud mental, con la familia, ¿sí? Y todos los pediatras que muchas veces están acompañando el proceso. En esos casos podremos empezarlo entre los 14 y 16 años, pero en este caso individualizamos el tratamiento en cada uno. Vamos a hablar un poquito de lo que son el tratamiento en mujeres trans. En este caso usamos 17 beta-estradiol bioral, ¿sí? Los estrógenos más puros que hay. Tratamos de no usar nada sintético. Empezamos con dosis bajas si es que tuvimos el bloqueo puberal al principio y vamos aumentando, reproduciendo lo que es cualquier pubertad que es de 2 años, ¿sí?
También tenemos la posibilidad de empezar no en estadios tempranos, que este sería en este recuadro, en la parte de arriba, es cuando comenzamos tempranamente. Empezamos y vamos aumentando cada 6 meses despacito. Si empezamos en los estadios más tardíos, podemos hacer un aumento más rápido. Empezamos con 1 miligramo y después avanzamos a 2 miligramos a los 6 meses. Ya el tratamiento en mujeres transadultas tenemos otras opciones. ¿Sí? Vía oral seguimos con el valerato de estradiol, que pueden requerir dosis de 2 a 6 miligramos, pero también tenemos acá la posibilidad de usar geles o parches de estradiol, que no los podemos usar en la inducción puberal porque tienen dosis mucho más altas, pero sí ya los podemos usar en esta edad, y por ejemplo en los casos que tengan triglicéridos elevados, cuadros metabólicos, nosotros preferimos la vía transdérmica de administración de los estrógenos, que tienen menos impacto metabólico. Y muchas veces lo que vamos a necesitar una vez que discontinuamos el análogo, si es que esta persona venía con el análogo, es la administración de lo que se llaman antiandrógenos, porque los estrógenos no son tan potentes como para inhibir el efecto de la testosterona, y es ahí donde necesitamos agregar o espironolactona o acetato de ciproterona para frenar ese efecto de los andrógenos que producen, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos esperables frente a este tratamiento? El crecimiento mamario, la redistribución de la grasa hacia un aspecto más femenino, se reduce la grasa muscular, la piel más suave, menos grasa, obviamente que se disminuyen las erecciones, fundamentalmente en aquellos que están con antiandrógenos, y esto es importante porque siempre le vamos a preguntar a esa persona trans si tiene relaciones, ¿sí?, con penetración, porque si quiere tener erecciones, los antiandrógenos no son una buena opción, porque les va a inhibir las erecciones, ¿sí? Y ojo que en esto algunos te lo dicen, quiero verme más femenino, pero quiero seguir pudiendo tener erecciones. Entonces vamos a decirle que los antiandrógenos no los debería usar. Disminuye el volumen testicular con el tiempo y disminuye el vello facial y corporal. Pero fíjense lo que demora el efecto. Esto es fundamentalmente cuando comenzamos, incluso en la vida adulta, son 2 a 3 años, ¿sí? Que ahí podemos comenzar con dosis mayores. Entonces, tener que eso decírselo a la consulta al paciente, que frente a lo que ellos nos demandan de tratamiento, que nosotros se lo vamos a dar, va a tener que tener la paciencia en la aparición del efecto, es algo fundamental y que lo vamos trabajando junto con el acompañamiento de salud mental, porque si no, lo que hacen es que después de empezar de unos meses, cuando ven que no aparecieron todos los signos que nosotros les dijimos que iban a aparecer, y que están demorando mucho, es muchas veces no volver a la consulta, preguntarle a otros conocidos que estén usando otro tipo de tratamientos que salen fuera de estas guías y que obviamente pueden tener muchísimos más efectos adversos, o aumentarse ellos las dosis a dosis altísimas, ¿sí? Y esto lo vemos, la verdad, un montón en consultorio. Entonces siempre le tenemos que decir que traten de seguir las guías que nosotros le decimos, traten de ir con ese aumento paulatino de dosis si es que lo necesitan, o si ya están con dosis plena, tengan la paciencia de esperar el tiempo que van a ir sucediendo los cambios. ¿Qué pasa con el tema de la dosis de estrógeno? ¿A qué dosis? ¿Cómo le elegimos? La verdad, hacemos dosajes hormonales y lo que queremos en mujeres trans es que tengan valores parecidos hormonales a lo que son las mujeres cis. Entonces buscamos valores en rango de estradiol seco, más o menos entre 80 y 200, y tener una testosterona suprimida por debajo de 0,5. Obviamente que esto es un fino equilibrio de la dosis de estrógeno que nosotros le damos entre lograr una apariencia como ellos quieren, tener una buena masa ósea, que va a depender de esa dosis de estrógeno, pero no aumentarles el riesgo de trombocitosis. Hablamos ahora un poquito del tratamiento en varones trans. En este caso, si la supresión puberal fue temprana, vamos a empezar de la misma manera que hicimos con mujeres trans, que es con dosis pequeñas. ¿Sí? En general nosotros lo que usamos es enantato de testosterona, que es intramuscular, se ponen inyecciones mensuales, se van aumentando la dosis despacito, y sucede lo mismo que mujeres trans. Si lo bloqueamos en los estadios iniciales de Tanner, vamos a ir aumentando despacito cada 6 meses hasta la dosis plena más o menos hacia los 2 años de testosterona, pero si los bloqueamos en los estadios tardíos, vamos a ir empezando con dosis más altas y logrando una dosis plena a los 6 meses. Cuando nos consultan varones trans adultos, tenemos de nuevo más opciones de tratamiento. En estos casos tenemos la testosterona en gel, ¿sí? Más o menos es 1 a 2 sobres por día, el enantato de testosterona, que es el mensual,
inyectable intramuscular, o el que más elegimos es el 1-decanoato de testosterona, que es el llamado Nevido. Este se aplica de forma trimestral y nos asegura valores más estables de testosterona durante los 3 meses de tratamiento sin tanto pico y valle como hacen la testosterona mensual o la testosterona ING. De nuevo, explicarles a los varones trans que esos efectos van a tardar, ¿sí? Van a tener acné y piel grasa. Eso muchas veces lo trabajamos en conjunto con dermatología, que fue la última incorporación al equipo de salud integral trans, donde con ellos muchas veces vamos preparando la piel en los varones trans antes de comenzar la testosterona para que no sufran tanto el tema del acné. La redistribución de la grasa corporal con disminución en general de la grasa muscular y aumento de la masa grasa, de la masa magra, de la masa muscular. En general, el cese de las menstruaciones, dependiendo de cómo empezamos, si es que empezamos tardíamente con el adulto, lo logramos con dosis altas y con dosis de Nevido, que es la trimestral, lo logramos entre los 2 y los 6 meses. Hay algunos hospitales que hacen la aplicación de Nevido una vez y al mes y medio hacen otra aplicación, no a los 3 meses, para rápidamente generarle un impulso muy alto de testosterona y bloquear las menstruaciones más rápido. Pero bueno, eso depende del protocolo que tenga cada hospital. También van a perder la elasticidad y la lubricación de la vagina, va a haber más crecimiento de vello facial y corporal, que eso puede demorar, es lo que más demora, muchas veces 4 o 5 años. El aumento del tamaño del clítoris lo preguntamos porque hay algunos que les molesta, pero lo tenemos que avisar. Con el tratamiento, de nuevo, la testosterona actúa en todos lados, no podemos elegir dónde va a actuar y eso se los decimos al paciente. Entonces ellos saben que el acné y el aumento del tamaño del clítoris, que a veces son efectos no deseados del tratamiento, lo mismo que la alopecia androgénica, que es la pérdida un poco del cabello. Esos son efectos que le decimos, depende de cada persona, la sensibilidad a la testosterona, no los podemos anticipar muchas veces y que tienen que saber cuando firman el consentimiento que puede llegar a suceder. Bueno, y el cambio o el agravamiento de la voz, que es algo que obviamente muchos buscan. Con respecto a los niveles de testosterona, lo mismo que en mujeres trans, tratamos de buscar valores de testosterona total parecidos a cualquier varón cis, entonces lograr valores de testosterona en sangre de 3,5 a 7 nanogramos por mililitro y mantener niveles de estrógeno por debajo de 50. Esto en general nos asegura que no va a tener sus menstruaciones y va a tener un buen efecto. Por último, el tema de la cirugía de reafirmación de género, vamos a hablar solo unas palabritas. En cuanto a cirugías, lo mismo que con el tema de la hormonización, sería 16 años por el cambio en el Código Civil y Comercial vigente en nuestro país. No requiere autorización administrativa ni judicial, no requiere estar bajo terapia de hormonización. Ojo, porque muchos varones trans empiezan con la masculinización torácica antes de comenzar cualquier hormonización. Y no requiere evaluación psicológica o psiquiátrica. Esto es lo que dice la ley. De nuevo, cada equipo va a trabajar diferente. Nosotros, cuando una persona trans nos viene a consultar endocrinología o a cualquier integrante del equipo de salud integral, nosotros les sugerimos fuertemente una consulta con salud mental para hacer lo que se llama acompañamiento del proceso de transición. Les decimos, no es realmente un tratamiento psicológico, no es que te van a cambiar lo que vos pensás, es simplemente te van a acompañar en este proceso que va a generar bastantes angustias, porque por más seguro que está la persona que viene a consultar, siempre termina con alguna angustia durante el tratamiento. Y en menores de 16 años se podría hacer la cirugía, según lo que dice la ley, y en este caso requeriría el asentimiento sí o sí de un adulto referente porque implica un riesgo frente a la vida, ¿sí? Estas son las cirugías que están dentro del plan médico obligatorio, están todas justamente detalladas dentro de la ley. Estas están cubiertas al 100%, deberían estar en el sistema público y privado. La verdad que en privado se hacen y están cubiertas. En público a veces no tenemos los cirujanos adecuados para poder hacer esto, así que no todos los hospitales podemos hacer este tipo de prestaciones, pero eso es lo que dice la ley. Y acá les dejo unas guías, ¿sí?, que pueden dar recomendaciones tanto de adultos como de niñeces trans, ¿sí?, para que tengan en cuenta, y estamos abiertos a preguntas que yo creo que sobre esta temática debería haber, ¿sí?, bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Si les parece, abrimos